Puede tomar su lugar, hermano. Puede ocupar su lugar. Ya los niños ya pasaron, ¿verdad? Arriba. Perdón, vamos a orar por nuestros niños, hermanos. Señor Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Cuida a nuestros niños, Señor. Hoy en las inclemencias del tiempo, el frío, los cambios, Señor. Protégelos, guárdalos, Señor mío. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te pido por todos aquellos que están padeciendo enfermedad, Señor. Por la familia de mi hermano Alejandro, Señor. Por su suegra, Señor. Padre eterno, toma gobierno en esa enfermedad, Señor. Por el hermano Brandon, Señor. Su familia también, que un poquito enfermo, Señor. Padre, ven, Señor. Pon tu mano de sanidad sobre su vida, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús. ¿Sabe que cuando estábamos niños nos mojábamos, salíamos al frío, calor, tomábamos con agua con hielo y no nos importaba nada? Y salíamos y andábamos como si nada. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Llegas a los 50 y tantos, hoy como uno llega a los 51, y hermanos, parece, yo me ría de los chistes de viejitos, y ahora que los vivo, ya no me da risa. Que te lesionas dormido, o sea, te acuestas y amaneces adolorido. O sea, me lesioné acostado, hermano. O sea, imagínense, Jenny jugando. Antes me lesionaba jugando fútbol, ¿verdad? Me lesionaba peleándome con mis hermanos, subiéndome los árboles, haciendo barbaridades en el Soriana, ¿verdad? Nosotros estrenamos Soriana Hipermar, ¿verdad? Me subía a mis hermanos en el carrito, esos nuevos, porque andábamos de novedosos, porque las puertas se abrían solas, no sabíamos. Llegamos y la puerta se abre sola, o sea, es magia. Y nos subíamos al carrito del mandado y nos aventamos la puerta con toda la velocidad. A ver si se abría, no si se abría la puerta, pero nos dábamos un ramalazo adentro. Y ¿sabe qué, hermano? Todos esos golpes a los 50 empiezan a doler, hermano. Ahora esta semana me puse un poquito malo ahí de la gripa. Estaba dando un poquillo tocadillo ahí. Pero, pues bueno, hermanos, es parte de crecer, es parte de pues de avanzar en este plano, ¿verdad? Que nos toca, que pues definitivamente tenemos que pasar, ¿verdad? Por ahí. Todos tarde que temprano vamos a presentar signos de vejez. Pero pues hay que seguir avanzando, hermanos. Hay que seguir creciendo. Y entonces oremos por los hermanos. Si está el clima un poquito agresivo, y pues oramos por los hermanos. Damos gracias por la hermana Isabel. Qué bueno que puede otra vez acompañarnos. A su papá un poquito de problemas, pero gracias a Dios que esperemos que vaya saliendo todo bien, que vamos avanzando en esto. Y pues, hermanos, hoy el pastor me hablaba conmigo y me decía, ¿sabes qué? Pues echaba la mano a predicar y claro, y la verdad que me gusta mucho, hermano, cuando nos conectamos con Dios. Lo voy a decir porque que el domingo pasado, ¿de qué predicó mi hermano Francisco, hermano? ¿De qué predicó el pastor Panchito? No, su esposa no vale. De la obediencia. De la obediencia, el hermano preguntó el jueves y pero voy a decir por qué, hermanos. Porque antes de que el hermano Francisco predicara, hermano Panchito, Dios me había estado hablando referente a ese tema. Y sabe que todas las palabras, hermanos, que se hablan aquí en el altar nunca son personales, hermanos, en serio. Nunca es enfocada a una persona, nunca es enfocada a una familia. Créame que hay muchas cosas que ignoramos de lo privado, de lo íntimo de su casa, pero Dios revela la palabra, hermano, porque es necesario
el amor de Cristo viene, hermanos, a traernos crecimiento, a traernos madurez. De hecho, la canción, yo no le dije a mi hijo que cantara esta canción, y me gustaba mucho esta canción. Digo, no la habíamos compartido, pero en el coro habla de Yahweh, nuestro Elohim. Elohim es el Señor, nuestro Señor poderoso, la expresión de Dios de una forma, el Señor, de una forma de autoridad. Y luego dice, ¿qué dice? La fortaleza. ¿Qué más dice? La autoridad. Reinos y reyes, los poderosos se postrarán. Al hablar de autoridad, hermanos, hablamos de Dios. Es como hablar de luz. Cuando mencionamos luz, hablamos de Cristo. Cuando hablamos de autoridad, cuando usted habla o menciona autoridad, hablamos definitivamente de Dios. Porque dice en Romanos, abrimos nuestras Biblias en Romanos 13. Perdón, hermanos. Romanos 13, 1. Dice la palabra del Señor: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que el que se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Volvemos a leer, es la versión, voy a cambiar la versión. Esta es la Dios habla hoy. Ya ve que hoy tenemos como 500 versiones, pero dice la palabra de Dios en la nueva versión, es la que más uso eso. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Le refería a esto, hermano, porque el hermano Francisco, hermano Pachito, hablaba de algo muy importante, de la obediencia. Pero, hermanos, para que exista obediencia, ¿qué tiene que haber, hermanos? Para que exista la obediencia, ¿qué tiene que haber? Exactamente. Para que exista la obediencia tiene que haber una autoridad. Decía el apóstol Pablo en Romanos 7: yo conocí el pecado porque conocí la ley. O sea, ahí donde empezaron las cuestiones de no matarás, no hurtarás, y él decía, ahí yo conocí el pecado. Ahora, como decía él, no estamos hablando de que la ley sea mala, simplemente el Señor maneja límites a su pueblo. Entonces, hay cosas, hermanos, que Dios ya ha dispuesto en nuestros corazones y las ha escrito, solo que a nosotros mismos, cuando viene una palabra, hermanos, cuando Dios viene una palabra hacia su persona, hacia usted, son cosas que Él ya escribió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Pero son cosas que empiezan a ser reveladas conforme, ¿qué, hermanos? Conforme vamos creciendo. Ahora, la obediencia, la obediencia es hacia la autoridad, y es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque nos lleva a crecer. Yo les decía ahorita, cada palabra que se expresa en este púlpito tiene un propósito, y es que crezcamos, es que avancemos, es que no nos quedemos donde estamos. Yo les voy a hacer una pregunta ahorita. Yo le pregunté eso a mis hijos y no me respondes. ¿Cuántos de ustedes creen que están hoy en el lugar? Y no me refiero a una ubicación geográfica o a una congregación, sino me refiero a ministerio. ¿Cuántos de ustedes creen, o de propósito, cuántos de ustedes creen que están en el lugar que Dios dispuso para ustedes para este tiempo? Y no me refiero a iglesia, a congregación, a lugar geográfico, pero me refiero a su vida. ¿Cuántos de ustedes creen que están en el lugar o tomando la autoridad o la posición que ya deberían tener hoy? ¿Y por qué a veces no hemos llegado a ese tiempo, hermanos? Yo soy honesto.
Mira, hermano, cuando algo nos impacta en nuestra vida de manera que me incomoda, cuando una palabra que se habla de este altar, cuando nos incomoda, hermanos, no casi siempre, siempre tenga por seguridad que es Dios. Porque el crecer nos incomoda, hermanos. El crecer nos saca de nuestro lugar de comodidad. Yo tengo mi gatito, se llama Félix, y lo quiero mucho, mi gato. Si usted va a mi casa y no le gusta mi gato, no es cierto. Yo quiero mucho a mi gato. Y sabe algo, hermanos, él llega, siempre se pone en mis pies y se acomoda ahí. Le regalaron, yo no se la compré, un hermano que tenía una gata muy fina, mi hermano Brandon tenía una gata de 40,000 pesos, no sé cuánto costaba ese gato, y le compró cosas muy bonitas, pero ellos ya no pudieron. Vino Andresito, Elian, y ya no pudieron tener la gatita porque aventaba mucho pelito, y todas las cosas tan caras que le compraron a su gatita, pues me la regalaron para mi Félix. Entonces mi Félix tiene su fuente de agua, tiene su residencia, tiene todo, hermanos. Tiene hasta un moñito, le pusimos un moñito porque parece que tiene un trajecito de frac. Y él se acomoda en mis pies. Cuando se acuesta, hermanos, cuando yo me acuesto, él siempre se va a acomodar mis pies. Y no hay poder humano que lo mueva, hermanos. Si yo me quiero mover, se enoja. ¿Por qué? Porque el mover lo incomoda. Cuando hay una palabra, hermanos, nos incomoda. A mí muchas palabras que ha dado el pastor, créanme, me han incomodado, hermanos. Y he salido hasta enojado. Yo le dije a él un día, yo estoy salido enojado, a veces cuando he predicado, y he salido enojado de esta iglesia. No por eso me voy a ir, hermano, porque por eso soy maduro. ¿Por qué? Porque he entendido que la palabra, cuando me incomoda, trae crecimiento a mi vida. Y es algo que Dios quiere que yo cambie en mi corazón. Cuando la palabra me impacta, o cuando algo que Dios provoca me impacta de una manera que me consuela, es Dios, hermanos. Motivos y situaciones. Pero cuando hay algo que me impacta y que solo me motiva o me emociona, tenemos que tener mucho cuidado, porque probablemente seamos nosotros. Porque las motivaciones y las emociones, hermanos, son como los abuelitos decían, son llamaradas de petate. Hay una palabra, la palabra me motiva, que no es malo ser motivado, hermanos. Hay grandes motivadores y claro que de vez en cuando ocupamos ser movidos a algo. Pero una vez el Señor me dijo, y me lo dijo bien claro: mira, Pedro, porque yo le decía, Señor, es que yo quiero, y cuando yo oraba, cuando empezaba en la administración de la adoración, yo quiero, Señor, que tu alabanza, tu adoración se mueva y conmueve los corazones y se mueva en la vida de las personas y llevarlos a un lugar en los cuales ellos te exalten, ellos te adoren. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y no sé, el Señor así como burlándose de mí, o no burlando, sino como diciendo, dice, mira, mi hijo, si el sacrificio de mi hijo no los mueve a adorarme, nada los va a mover. Tú no puedes hacer nada. Si el saber que el Rey de Gloria, el Creador del universo, fue sacrificado en una cruz de una forma terrible por ustedes, y eso no los lleva a agradecerle a Dios, a mí o a mi hijo, a adorarle, tú no puedes hacer nada. Te puedes parar de manos, te puedes veía un video de un hermano que te pone chisperos y cantaba y me dio mucha risa. Son cuestiones que hacen a veces para motivar, pero nada va a moverlos, hermano. Si usted no siente gratitud, si usted no siente, si usted no se está agradecido, nada lo va a llevar a adorar. Nada lo va a llevar a ser conmovido a adorar. Y a veces venimos, a veces una palabra, digo, a veces es bueno, yo no digo que sea malo, hermanos. Debemos de repente, o una situación, ser motivados y ser movidos, pero no puede quedar, hermanos, en nada más en eso, porque simplemente es una llamarada, simplemente es un flamazo, y se apaga y se acabó. Muchas veces hemos sido impulsados a orar en las casas, hemos sido ministrados, hemos sido invitados, y sí, a veces empezamos y pasa el tiempo y lo dejamos de hacer.
¿Cuántos saben que los lunes tenemos oración? Yo todos los lunes me he conectado, hermanos. Todos los lunes me he conectado. Y ¿saben algo? Es algo necesario. Está ahí, los hermanos ponen en el grupo. Muchos hermanos decían, es que necesitamos retomar las oraciones y vamos a orar, aunque sea en línea, unirnos como familia. Y ok, ahí va. Y son 3 o 4 los que se conectan. Ya es desde la comodidad de su casa, hermano. Ya ni siquiera es venir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no se trata de hacer cómodo la estructura de la iglesia, porque la podemos hacer cómoda, podemos hacer los cultos en línea, que ya no vengan a la iglesia y que la comen en su casa y no se va a conectar, porque hay algo en nosotros que nos lleva a la desobediencia, y es el no reconocer la autoridad. Por eso les decía, la obediencia es bien importante, pero para que haya obediencia necesitamos reconocer la autoridad. Si no reconocemos la autoridad, no podemos obedecer. Y yo les digo, me impactó mucho, porque si realmente Dios habló al hermano Francisco, que hablaba el domingo pasado de esto, y a mí Dios hace un mes empezó a tratar conmigo ese tema, es porque algo Dios quiere hacer en nosotros, hermano. Dios nos quiere incomodar a que nos movamos, a que tenemos que ejercer algo, que no estamos en el lugar que debemos estar. En la última jornada de oración yo aquí estuve orando, hermanos, porque yo el año pasado batallé mucho y fallé mucho en ese tema. Este año yo hablé con mi familia y dije, he propuesto en mi corazón todas las jornadas estar. ¿Por qué? Primero, porque tengo que ser ejemplo. Segundo, porque tengo que inspirar al grupo de alabanza que vengan a las jornadas. Y para que vengan tengo que venir yo, porque yo soy el líder, para empezar. Y tengo que sujetarme a la autoridad que ha sido impuesta sobre mi vida. Y cuando estaba orando, hermanos, vi muchas almas llorando, gimiendo, clamando. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Quiénes son esas vidas? Y el Señor me decía, son las vidas que se han dejado de ser impactadas porque ustedes han dejado de obedecer, porque ustedes han dejado de crecer, porque ustedes no han llegado donde deben estar. Y me dolió mucho. ¿Por qué, hermanos? Todos podemos tener excusas, hermanos, y es válido. Pero delante del Padre, ¿qué excusa podemos tener, hermanos? Delante de Dios, ¿qué excusa podemos tener para decir, yo no te obedezco? Ahora, ¿sabe cuál es el tema, hermanos? Que hay que la verdad es que si yo quiero madurar, que si yo quiero crecer, que si yo quiero caminar, tengo que ponerme bajo la autoridad, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dice en Hebreos 5, 8 al 9? Dice la palabra de Dios, aunque era hijo, mediante sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación. Vamos a leer la versión Reina Valera. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, Jesús aprendió obediencia, y la obediencia, ¿sabe qué hizo en él? ¿Sabe qué hizo la obediencia en él? Lo llevó a la cruz, porque dice, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿qué va a hacer en nosotros la obediencia, hermanos? Nos va a llevar a la cruz, nos va a llevar a morir a nosotros mismos. Para eso nosotros necesitamos obedecer y reconocer la autoridad. ¿Qué es lo que pasa en este lugar, hermanos? Tenemos nuestro pastor. ¿Cómo se llama nuestro pastor? Jorge Lobo, no, Jorge García. Pastor Jorge García. ¿Y sabe algo, hermanos? Yo a él lo conozco, a lo mejor ustedes lo conocen más que yo no sé, yo lo conozco de hace un chorro, de cuando estaba gordo.
en vez de decir cuando estaba flaco, desde que estaba gordo, hermano, cuando estaba bien gordo y estaba sin diabetes, yo lo conocí. Y sabe que, hermano, en ese tiempo no era pastor, hicimos una amistad muy cercana y muy de hermanos. Crecimos de muchas cosas juntos. Él, por cuestión del caminar, camina hacia el pastorado y se convierte en pastor. Mucho tiempo yo, hermanos, yo le decía a él: yo necesito que en mi vida esté Cristo para yo verte como pastor y no como mi hermano, no como mi amigo, porque te va a faltar el respeto. Porque era bien llevado con él, hermanos. O sea, le he platicado algunas cosas que he hecho, que le decía y que hacía con él. Y sí, o sea, era muy irreverente con él antes de que fuera pastor, hermano. Cuando fui pastor ya no dije nada. Pero ¿por qué, hermanos? Porque solo a través de Cristo, hermanos, yo puedo reconocer la autoridad en Él. Solo a través de la obediencia a Cristo y de sujetarme puedo entender la autoridad que Él tiene. Ahora, yo no estoy bajo la autoridad de Jorge García. Yo estoy bajo la autoridad de lo que está en Él, de lo que ha sido depositado en su vida. Esa es mi autoridad. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas veces el pastor nos ha invitado a las jornadas de oración? Es lo que estoy hablando del tema ahorita. Muchas veces, siempre las anuncia y siempre. ¿Y cuántos venimos? Muy poquitos, no voy a decir nombres. A veces vienen unos, a veces vienen otros, a veces vienen media jornada y se acabó. Imagínense que hoy viniera, que pudiera ser, porque Dios está aquí, pero que pudiera ser que pudiéramos ver con nuestros ojos físicos a Dios en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su poder, en su trono blanco, alto y sublime, como lo vio Isaías, y que viniera y dijera: los quiero ver a todos ustedes todo el año en la jornada de oración. Cada que el pastor les diga: quiero verlos aquí a todos ustedes en la jornada. ¿Sabes cuántos van a faltar, hermanos? ¿Sabe cuándo van a faltar? Nunca. Pero si es la misma autoridad que está imbuida en nuestro pastor, ¿por qué creemos que tenemos la opción de obedecer o no obedecer? Porque es el problema. Es el problema. Y es muy curioso que hablemos de un reino, que hablemos de un rey, que hablemos de una autoridad celestial y que creamos que tengamos opción de obediencia. Esa creencia y esa situación viene desde una naturaleza caída. Adán, Eva iniciaron con esto. Ellos pensaron que ellos tenían la opción de obedecer o no obedecer. Y desafortunadamente esa genética ha sido impregnada en nuestras vidas. Por eso la obediencia es un hecho, es un acto de fe, en la cual, por medio de la obediencia, como fue en Cristo, porque por medio de padecimientos, por medio de dificultades, Él aprendió a obedecer y fue perfeccionado, hermanos, en la obediencia. Él no dice que fue perfeccionado. Ahora, podemos decir: oye, es que, por ejemplo, el diseño del matrimonio está instituido que el hombre es la cabeza de la mujer. Y yo sé que hay mujeres que esto lo toman como machismo, lo toman de una forma equivocada. No, hermano, sí, porque nosotros mismos, o la misma cultura mexicana, lo que usted quiera, nos ha llevado a que las mujeres rechacen ese o lo vean de una forma insultante. Pero esto no tiene que ver nada con que sean sometidas a la autoridad del hombre. Tiene que ver con un diseño de Cristo y la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia figura y forma de la esposa, y Cristo figura y forma del esposo. Eso es todo. Es un tema de diseño, en el cual, para que las cosas, ¿qué es lo que trae qué es lo que trae la autoridad, hermano? ¿Por qué viene la autoridad? Porque la autoridad trae orden, hermanos.
Y la consecuencia del orden, ¿qué es, hermanos? La paz. Pero para tener paz tengo que obedecer, y para obedecer tengo que reconocer la autoridad. ¿Por qué muchos matrimonios batallan? Porque no he aprendido a reconocer este diseño. Porque me han dicho que yo soy el ogro, el que manda en la casa. Y lo tomamos de esta forma los hombres. ¿Y qué le dicen a la mujer? Yo no me voy a sujetar si mi marido es injusto. Hermana, lamento decirte algo. La Biblia, o por ejemplo el texto que dice, honra a tu papá y a tu mamá. Muchos hijos, ¿qué decimos? Es que yo no voy a honrar a mi papá porque mi papá es un violador, porque mi papá es un ser injusto. Oye, somete a la autoridad pastoral. Es que mi pastor es injusto. Es que el pastor es corrupto. Es que el pastor es inmoral. Y no digo que no los haya, hermanos. Pero la Biblia menciona que tenemos que sujetarnos como diseño. ¿Para qué? Porque es un tema de crecimiento en nosotros. De crecimiento en nosotros. No es fácil, no, hermano, no es fácil. Decía tuve el tema de la autoridad, hermano. Tuve a mi cuñado que ya falleció, se llama Oscar. Muchos lo conocieron o han escuchado hablar de él. Él estuvo en una organización de la cual nosotros estuvimos un tiempo en ellos, Asambleas de Dios. Lo menciono, no pasa nada. ¿Cuál es el problema con las denominaciones o con las organizaciones, hermanos? El problema que yo veo. ¿De dónde viene la democracia? A ver, la maestra, ¿de dónde viene la democracia, maestra? De Grecia. ¿Cuántas veces hemos leído, aprendido que la democracia es un invento de Grecia? Es un invento del mundo. Dios no inventó la democracia, hermanos. Dios creó un reino. No inventó, Dios creó un reino. La democracia la inventó Grecia. Es un sistema corrupto, corrompible. Y el mundo puede generar los sistemas que ellos quieren, hermanos, y no pasa nada. Es el mundo. El problema es cuando la iglesia adopta los sistemas del mundo, los sistemas de Grecia. ¿Por qué? Porque las organizaciones, las denominaciones tienen ese problema. Adoptan la democracia. ¿Para qué? Para elegir pastores, para elegir superintendentes, para elegir líderes, para elegir jefes. Y está mal. Hermanos, yo no voy a decir que está bien, que está mal. Simplemente viene de Grecia. Yo creo que está mal porque no es un diseño del cielo. Y lo puedo decir con autoridad de que no es un diseño del cielo. La democracia no es un diseño del cielo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué genera la democracia? Algo que yo aborrezco con todo mi corazón: la política. La democracia genera política. ¿Y qué genera la política, hermanos? Corrupción. Le comento de mi cuñado, ¿por qué? Porque cuando era temporada de que iban a elegir, a veces iban los pastores con él. Ven, vamos a hacer varios, mira, yo os voy probablemente quede ahí de autoridad, si votan por mí. Y si votan por mí, pues mira, hay 2, 3 congresos, te voy a llevar a predicar. Voy a tener apoyos para tu iglesia. Te voy a ayudar. Te voy a tener conmigo. Generando política, generando corrupción. Y por eso vienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen problemas de que los quieren quitar a los líderes que tienen problemas. ¿Por qué? Porque el feligres o el congregante dice: yo te puse, yo te puedo quitar. A ti no te puso Dios, a ti te puso mi voto. Y como yo te puse, yo te puedo quitar. Y te hacen la pelea. Y te hacen pleito. ¿Por qué? Porque adoptan diseños que no vienen de Dios. Y creen que pueden quitar y poner, porque así dice la Biblia, que Él quita y pone. Hermanos, si leen bien el texto que leímos al principio, Dios no quita ni pone. Dios imparte autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué Jesús, hermanos? ¿Cuántos sabían que el sistema de los fariseos era un sistema corrupto y malo? ¿Cuántos? Levanten la mano los que crean que era un sistema corrupto, corrompido, religioso. Levanten la mano, hermanos, que crean que conmigo que era un sistema así. Amén.
¿Y por qué Jesús no lo derrocó? ¿Por qué Jesús no les dijo, no le hagan, por qué Jesús no les dijo, no hagan caso, pónganse en contra de ellos, ya no vayan a la sinagoga, huyan de ellos, ya no les diezmen, que se mueran de hambre? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Reconoció la autoridad de los fariseos, les dijo, háganles caso lo que ellos hablan, nomás no hagan lo que ellos hacen. Pero no peleó contra ellos. No vino a luchar contra ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque él no puede luchar contra él mismo, porque la autoridad viene del cielo. Él les dio la autoridad de lo que estaban haciendo. Ahora, que ellos lo obraron mal, bueno, esa es una situación. Pero él no vino. Cuando vino la autoridad, cuando le hicieron, lo tentaron con la pregunta del gobierno. ¿Cómo lo tentaron los fariseos? Mira el peso. ¿De quién es la imagen? Mira el peso. Oye, ¿es lícito pagar el tributo al César? ¿Por qué? Porque vivieron una revolución, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba enojado con Roma. Eran esclavos. Ellos sabían, porque conocían, fíjense cómo son, hermanos, conocían la justicia de Jesús. Y ellos sabían que el reino de Jesús, ellos ya sabían, hermanos, porque Satanás estaba atrás de ellos. Le hicieron esa pregunta para destruirlo, porque sabían que él iba a decir, no le den tributo al César. Y ahí mero, hermanos, se acabó Cristo. O sea, ¿y qué dijo Jesús? ¿De quién es la imagen? De César. Bueno, denle a ellos lo que es de ellos, pero no dejen de darle a Dios lo que a él le pertenece. Reconoció la autoridad del César, hermanos, porque él no vino a quitar. ¿Por qué? ¿A poco el César era un gobierno bueno? ¿A poco el gobierno del emperador era un gobierno? No. Pero ¿qué él dijo? Esa autoridad, ustedes le dieron esa autoridad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hizo Dios con el hombre? Dios le da al hombre autoridad ¿de qué? De juzgar y administrar la tierra. Entonces usted puede delegar esa autoridad. No es que Dios ponga y quite, es que la autoridad que Dios nos dio, el pedacito de divino que tenemos nosotros de autoridad, nosotros lo podemos delegar, pero tenemos que respetar esa autoridad. Y hubo un momento en que mi hermano Oscar se afligió tanto con el tema de la iglesia. Y yo le dije, hermano, no pelees, cámbiate de iglesia, busca otro lugar. Mira, tú eres un ministro, Dios te va a bendecir. No, es que me tengo que quedar a pelear por el edificio, es que tengo que quedarme a pelear. Su vida se acabó, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos. Dios no va a respaldarnos. Dios no va a respaldar nunca la rebeldía, hermanos, porque la rebeldía atenta. La rebeldía no atenta contra nosotros, mis hermanos. La rebeldía atenta contra el reino de Dios. La rebeldía atenta contra Dios. La rebeldía atenta contra su formación de su reino. Que hay pastor, yo no dudo, hermano, que haya pastores inmorales. Yo no digo que no los haya. Pero ¿qué es lo que sucede a veces con nuestras vidas? Oye, fíjate que el pastor esto, fíjate, y te empiezas a mover con gente, y fíjate que el pastor para allá, y fíjate que el pastor para acá. Ahí está Absalón. Ahí está Absalón. Si yo fuera el pastor, no, hombre, yo decía el hermano Panchito, yo les daba la Cherokee también, hombre. Si yo fuera el pastor, hombre, ya tuviera la iglesia hasta afuera de gente. Si yo fuera el pastor, ahí está Absalón. ¿Por qué? Porque te empieza a conectar en la crítica, en la murmuración. 2, 3 personas empiezan a hacer una célula corrompida, empiezan a hacer y te empieza a manifestar. No, es que la iglesia estamos de acuerdo. No, nomás son 3 personas que estás batallando y con ellos, tú también. Porque el tema aquí es, hermanos, es que Dios
No, Dios, la autoridad está impuesta por Él. Y si llega el momento en que pase eso, hermanos, yo la verdad les recomiendo, les digo, ¿saben qué? Como siempre les digo a todos, hijo, no te quedes a pelear. Aquí está mi esposa, con muchas personas he platicado el tema. Muévete de iglesia. Muchos, ¿qué es lo que hacen? No, agarro a todos los que están conmigo y me voy a una congregación, Absalón. No has sido ordenado como pastor, no has terminado tu proceso de obediencia, de autoridad. Dios no va a respaldar lo que tú hagas. Es que estoy liberando al pueblo de la injusticia. Tú no eres para liberar a nadie de nada. Cristo vino y nos libertó de todo. Y me dice, ¿cómo es posible esto? Saúl y David, hermanos. David tenía motivos. De hecho, David sabía que era rey. David sabía que iba a ser rey. ¿Por qué en el momento que Saúl no está débil, por qué no lo tumbó? ¿Por qué no lo quitó? Podía haberlo quitado. Es más, el Señor se lo puso en sus manos. Y fue cuando hizo la expresión tan hermosa que dijo, yo no voy a tocar el ungido. Yo voy a ser rey. Ya Dios me ungió, pero Él me va a poner en el momento que Él lo disponga. Pero yo no voy a. ¿Por qué, hermanos? Porque el que tiene a Cristo ve a Cristo en Nicandro. Yo veo a Cristo en Isi. Yo veo a Cristo en Ana. Porque yo tengo a Cristo en mí. Y lo que hay en mí, el Cristo que está en mí, ve al Cristo que está en ustedes. Y no los puedo tocar, no los puedo criticar, aunque se equivoquen, porque yo veo a Cristo en ustedes. Cuando yo empiezo a ver lo no Cristo, desde la parte que Dios no ha trabajado en mí, desde la parte que no ha crecido en mí, es cuando yo empiezo a ver lo no Cristo en ustedes. Y empieza la crítica, y empieza la murmuración, y ahí no empiezo a ver el no Cristo en el pastor, porque obviamente hay muchas partes de su área como pastor que no han crecido, y él lo ha dicho, y lo hemos expresado muchas veces. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues murmurar y criticar. ¿Y qué es lo que trae eso, hermano? ¿Qué es lo que, a la ausencia de autoridad o no el reconocimiento de la autoridad, qué es lo que trae? Desorden. Miren, hermanos, nosotros malinterpretamos cuando hablamos de que, ¿cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Dios es un Dios de orden. Es que Dios es un Dios de orden. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Levante la mano que ha escuchado esta expresión. Es que Dios es un Dios de orden. ¿Y sabes qué entendimos por eso? Que te pongas falda larga, que no te pintes, que no tengas aretes, que estés tieso en el culto, que los niños no anden corriendo por los pasillos. Eso es lo que nosotros consideramos como orden. Hermanos, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Yo no estoy diciendo que eso sea incorrecto. Pero cuando se refiere al orden, es a lo que Dios está, el orden. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo? Jesús según el ¿qué? El orden de quién, de Melquisedec, según lo establecido por él. Jesús fue ordenado según lo que él ya había establecido, el orden, porque él estableció un orden. Y cuando hablamos de que Dios tiene un orden, hermanos, nos referimos a que nuestras cosas y nosotros estamos bajo una autoridad. ¿Y por qué es lo que hace el orden? El orden lo que hace, hermanos, es que las cosas funcionen. Vamos a suponer que todas las sillas las pusiéramos allá al fondo y que dijéramos, ¿saben qué, hermanos? Ahí como van llegando, agarren una silla y siéntense donde quiera. ¿Qué es lo que genera? Desorden. Y a la pastora le da un ataque porque quiere ver las sillitas así ordenaditas. Si no existiera, ¿qué es lo que pasa? Los de la tiendita, cocas y ahorita la actividad, hermano, que pase por su actividad en la predicación. Hermano, aquí está la actividad, pase por ella de una vez, hermano, porque yo me quiero ir temprano.
Y aquí, oye, Toño, ¿sabes qué? Oye, yo traigo aquí unas paletas porque quiera vender, porque voy a pagar la facultad en medio del culto. ¿Cuántos quieren paletas? Y está la dirección y levante la mano, ¿quieren paleta? ¿Qué es lo que hay, hermano? Desorden. Eso es a lo que refiere, hermano. El orden trae funcionamiento. El orden hace que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque hay una autoridad establecida en la iglesia. Para eso necesitamos crecer en obediencia y en reconocimiento de la autoridad. ¿Para qué? Para poder entender que algo, hermanos, que el desorden, lo único que trae en nosotros, la ausencia de autoridad, la desobediencia, el desorden, lo único que trae en nosotros es que no crezcamos, es que no avancemos. Hay muchas cosas que Dios ha escrito en nosotros y tenemos que reconocer la autoridad. Yo ahorita puedo decir, yo quisiera tener el léxico y el lenguaje de la hermana Janet. Me gustaría hablar de la forma pomposa que ella habla. Siempre quiero usar esa palabra. Siempre quiero usar esa palabra. De esa forma tan didáctica, ¿verdad? De hablar y de elocuencia, ¿verdad? De expresar. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que los niños, cuando tienen situaciones de cómo escribir o cómo se escribe o un párrafo, van con ella. ¿Por qué? Porque tiene autoridad en esa área. Y la autoridad es reconocida. Porque hay una autoridad impuesta en su vida. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Precisamente es eso. La situación del orden es la consecuencia de autoridad es tener orden, porque el orden hace funcionar las cosas. Vamos a suponer, hermanos, ahorita no está mi Elianita, pues su papito está enfermo. Vamos a suponer, hermanos, que Elianita, así chiquita, tiene 3 años, va a cumplir 4. Vamos a suponer que tuviera 5 años, hermano Eliana, y que por una cuestión divina llegaran sobre ella talentos musicales y que aprendieras a tocar, pero bien, todos los instrumentos. No como la gente que dice, yo toco todo y no tocan nada bien, pero yo con que toque una cosa bien ya está con ganas. Pero vamos a suponer que en ella sí. Viene el don del cielo y de repente sabe tocar todos los instrumentos. Y tiene un don de producción y viene un don para escribir canciones y empieza a escribir canciones de 5 años y sabe tocar todo. ¿Y qué es lo que hace a veces la gente? ¿O qué es lo que hace el que no es entendido? Oye, quita el hermano Pedro, pues esta niña trae todo, ponla de líder de alabanza. Y vamos a suponer que viene todo eso, pero sigue teniendo el carácter de niña, de 5 años. Pero ¿qué es lo que hacemos? Es que tiene todo, es que sabe tocar todo y todo lo toca bien, todo lo toca pero excelente, de una forma virtuosa, y sabe leer notas, y sabe cantar, y escribe canciones. Ponla al frente, no desperdicien ese talento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo humildemente me hago a un lado y la ponemos de líder. ¿Y pero carácter de niña, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, Isaí, te toca a ti. No, yo enseñé la batería. No, sabes que hoy soy el líder, yo voy a tocar la batería hoy porque la toco mejor. Oye, pero es que yo soy el líder y tenemos que obedecer porque le cedimos autoridad. No, ahora yo quiero tocar el piano. A ver, ¿sabes qué? Es más, yo no quiero que toque nada, yo voy a tocar todo. Voy a tocar tantito el piano y luego me voy al bajo y luego me voy a la batería porque yo sé tocar todo. Eso es lo que hace un niño, hermanos. ¿Por qué? Porque permitimos a veces, nosotros vemos lo que Dios no ve. ¿Por qué la gente a veces, Dios le da autoridad, pero no han entrado en el tema de la obediencia para que les genere un carácter, hermanos? Porque la obediencia genera carácter. El sujetarse a la autoridad nos genera un carácter para poder tener entendimiento en las cosas y para poder someternos. Ahora, hermanos, yo no voy a obedecer y yo no me someto, porque a veces pensamos, es que yo me sujeto para que a mí me obedezcan. No, hermanos, tú debes sujetar y debes obedecer por temas personales de que yo tengo que crecer, no para que a mí me obedezcan. Yo no obedezco, porque a veces pensamos, es que yo obedezco para cuando yo mande a mí me obedezcan. No, hermano, discúlpame, estás mal.
Nos sujetamos a la autoridad, ¿para qué? Para crecer, para no estar en desorden. Porque precisamente la obediencia, la autoridad trae el orden. Nosotros fuimos ungidos, hermanos, como pastores. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ven? Y tenemos una autoridad, hermanos, delegada por el pastor. Aquí está legal la situación. Tenemos una autoridad delegada por el pastor. Entonces yo como pastor, como con autoridad delegada con el pastor, haga de cuenta que el pastor es como si tuviera crédito muy bañado y me da una tarjeta, ¿cómo se dice cuando dan tarjetas adicional? Me da, a cada uno nos dio una tarjeta adicional. Tengan, pueden utilizar mi crédito, pueden ir con mi autoridad. ¿Cómo utilizo yo esa autoridad? ¿Cómo estoy utilizando esa autoridad yo? Porque claro, que si yo administro mal esa autoridad, va a venir un juicio sobre mi vida. Cada uno de los pastores que estamos en este lugar, si no administramos bien la autoridad que hemos sido recibida, vamos a recibir un juicio. Y mire, hermano, no se asuste. ¿Por qué? Porque a veces hablamos con juicio y con castigo, hermano, no tiene que ver una cosa con la otra. David decía: amo yo tus juicios, deseables son más que el oro, y mucho más que oro refinado, y dulces más que la miel. La que destila el pan. Hablando de los juicios del Señor, los juicios de Jehová son perfectos, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Por qué él deseaba el juicio? Porque nosotros tenemos la mente de los juicios terrenales, injustos. El juicio del Señor es un juicio justo. ¿Pero qué, hermanos? ¿Por qué yo no tengo que temer los juicios de Dios? Porque el juicio de Dios viene a enderezar mi vida, no viene a castigarme. El juicio del Señor nos enderezan, nos llevan a la justicia. Por eso David los amaba, porque él quería ser justo delante del Padre. Y es la forma que Dios nos muestra su amor con nosotros. Tenemos un Dios Padre, claro que sí, hermanos. Tenemos un Dios Padre que nos ama. Y tenemos que tener una relación como Dios Padre. Y la relación con Dios Padre, ¿qué nos lleva? Nos trata personalmente para cumplir el propósito en el reino. Nos trae crecimiento. Pero también tenemos que tener una relación con Dios Rey. ¿Y mi relación con Dios Rey qué es? El Dios Rey nos trata por medio de autoridades delegadas para establecer su reino. Porque yo tengo una función como hijo. Soy hijo amado. Como padre soy hijo amado y mi padre me ama, lo cantamos mucho. Pero yo también tengo una asignación. ¿Y dónde entra el Dios Rey? ¿Por qué? Porque yo tengo que caminar bajo autoridades delegadas por Él. ¿Para qué? Para establecer su reino. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. La desobediencia, hermanos. El tema de la desobediencia solo es un tema que hay una palabra la ubica y es solamente rebeldía. Si no obedezco, ¿qué soy? Sí, soy rebelde. Cuando critico a los demás, no es cierto. No sé si hice la canción esa, pero bueno. Me lleva a la rebeldía. ¿Qué es lo que pasó con Coré? ¿Qué es lo que pasó con Coré? Empezaron las juntas, las células en las iglesias. Oye, ¿a poco nomás Dios va a hablar a través de Moisés y Aarón? ¿A poco nomás a través de ellos puede hablar? Yo creo que no, porque todos tenemos autoridad. Y sí es cierto, hermanos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Pero recibiréis ¿qué? Autoridad, poder, cuando yo he venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sí es cierto, hermano, sí tenemos autoridad. Pero mi autoridad reconoce la autoridad del cielo. Y Coré dijo: no, Dios también puede hablar por nosotros. Y fueron y se pelearon con Moisés y con Aarón. Oye, ¿por qué tú dices? Qué curioso, hermanos.
¿Saben de qué tribu era Coré? ¿Saben de qué tribu era Coré? De Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. La primera rebelión en la historia que nosotros conocemos, ¿quién la generó? Lucifer. ¿Y qué hacía Lucifer? ¿A qué fue asignado? A cantar, a tocar. Dice que los tamboriles, los flautines, todo explotó cuando él fue creado. Hay un tema de diseño. Y es muy común que los que trabajan en alabanza o los que Dios administra la autoridad en la alabanza seamos medio especiales, por no decir rebeldes. Hay un tema. ¿El problema es el diseño? No es el problema, es el diseño. El problema es que no tengo carácter, es lo que yo hablaba de Eliana. Subimos personas, o le generamos autoridad a personas que no tienen carácter. Nada más porque, ¿qué es lo que hace en la iglesia hoy? Viene una persona, toca bien, súbela. Oye, está en fornicación, está en adulterio, no importa, toca bien chido. Toca muy bien, ahí ponla. Canta muy bonito. ¿Y qué administra la iglesia? ¿Qué creen que administra la iglesia? Lo que él vive. Lo que él vive lo administra. Lo que él vive lo administra. ¿Por qué creen que mi tema siempre con los equipos de alabanza ha sido: yo no quiero que toquen bien? Pues, claro, ojalá se pudiera. Es un tema personal el tocar bien. Los quiero justos. ¿Para qué? Para que administren justicia. Los quiero limpios, para que administren santidad. Los quiero obedientes. A mis hijos los quiero obedientes. ¿Para qué? Para que administren obediencia. Y Coré se paró y dijo: ¿sabes qué? Yo puedo también. Y Dios se enojó, le dijo: mira, ya, ¿sabes qué? Hazte para un lado, déjame acabar con todos. Inmediatamente Moisés se postra: Señor, no los acabes, mira, está bien, nada más ponlos a todos ellos, ponlos con sus candeleros, con todo lo que traen, con sus incienciarios. No me fastidio mucho con esa palabra. Ponlos ahí. Y todos los Coré, toda su familia, con todos sus niños, más 250, creo, no me recuerdo bien el número, 250 sacerdotes con ellos. Todos los que se rebelaron, ponlos ahí. Y Moisés dice: si como mueren todos los hombres, estos mueren, Dios no me mandó. Pero si hoy hiciera Dios algo diferente, entonces Dios sí me envió. Y se abrió la tierra y se los tragó a todos. Con todo y niños, hermanos, con todo y mujeres, con todo y embarazadas. Oye, Dios es malo porque mató niños. ¿Qué culpa tenía un niño? ¿Qué culpa tenía una embarazada? Tan y nacía el bebé. ¿Qué culpa tiene? Porque Dios viene a arrancar la iniquidad de raíz, hermano. Y si Dios nos ama, Dios quiere arrancar la iniquidad de nuestras vidas de raíz, hermano. Porque eso es lo que nos lleva a enchuecarnos. La iniquidad es lo torcido. Y eso nos lleva a alejarnos del cielo. Cuando soy rebelde, es cuando yo decido qué está bien y qué está mal en un terreno en el cual yo no tengo autoridad. Cuando maquino la degradación de mi autoridad, cuando motivo la incomodidad de las personas para pensar lo bueno o malo en cuanto a las decisiones de las autoridades. Sujetarme, hermanos, no hace que mi autoridad funcione mejor, hace que yo madure, de forma que me pueda sentar en la mesa del Padre y hablar de sus negocios con mi papá. ¿Por qué tengo que madurar, hermanos? ¿Por qué tengo que crecer? ¿No se han fijado? Con eso termino, hermanos. No se han fijado mucho. Cuando comemos aquí, ponemos la mesa de los adultos. ¿Y qué hacemos? Bajamos la mesa de los chiquitos para sentar a los niños.
¿Por qué tengo que madurar, hermanos? ¿Por qué tengo que crecer? Porque Dios quiere que me siente en su mesa. Dios quiere platicarme de sus negocios. Dios quiere platicarme de los temas importantes que van a cambiar mi país. Pero mientras yo no crezca, voy a permanecer en la mesa de los niños. Sí, siendo amado, siendo bendecido, pero no es lo que Dios ama. Imagínense que ahorita yo me da 50 años y tuviera el cuerpo de Elián. Pues hay un problema. Hay un problema médico. ¿Cómo va a tener 50 años y va a tener la altura de Elián y todavía tenerte en cuna y comiendo leche? Bueno, hermanos, hay congregación que tiene 30, 20 años y sigue sentándose en la mesa de los niños, porque nunca han sabido sujetarse a la autoridad, nunca han sabido reconocer la autoridad y nunca se han sometido a obedecer. Y quieren implementar situaciones de afuera, extrañas. Es que no pasa nada. Pregúntale a Nadab y a Abiú cuando trajeron fuego extraño. ¿Qué les pasó? Porque la autoridad no es un tema de juego, hermano, no es un tema de decisión. ¿Por qué no he avanzado? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué sigo dando vueltas en lo mismo de siempre? ¿Por qué sigo batallando con las mismas cosas? Porque no crezco, porque no me sujeto a la autoridad, porque no he aprendido a obedecer. Dios no te quiere ahí donde estás. Dios quiere que te muevas. Dios quiere que crezcas. Dios quiere sentarse a su mesa. Dios quiere platicar contigo de sus negocios. Dios quiere platicar contigo qué situaciones van a impactar en este país. Ay, ¿qué voy a hacer yo? Pues pregúntele a los 12 personas impactaron el mundo, hermanos. Se sentó con 12, les platicó sus negocios, les dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, les expresó su deseo. ¿Y qué hicieron esos 12? Obedecieron, se sujetaban a la autoridad, reconocieron la autoridad del Hijo de Dios. ¿Y qué fueron? A esparcir lo que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque crecieron, se sujetaron a la autoridad de Cristo y Cristo los sentó en su mesa. Es el momento, hermanos, de que nosotros necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, porque todas esas almas que han dejado de ser impactadas porque yo no he obedecido, porque yo no he crecido, lo hagan y sean impactadas. Oren mucho, hermanos, esperen próximo, ya más que ya está esperando que regrese el pastor. Vamos a empezar a visitar sus hogares para orar en sus casas. Los hogares que nos abran las puertas, vamos allí a orar con ustedes, a adorar, porque creo que es un tema importante. Y si Dios me está mandando, yo lo voy a hacer, hermanos. No es un tema que yo quiera hacer, es un tema que tengo que hacer, porque tengo que aprender a sujetarme a la autoridad y entender que es un tema de su reino. Porque tenemos que crecer, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Entonces, vamos a orar como familia, hermanos. Vamos a ponernos de pie.